Hola a todos, mi nombre es Miguel Domínguez, este es mi primer video y en esta ocasión estudiaremos las propiedades físicas y químicas de los alcanos. Primeramente vamos a repasar algunas generalidades de los alcanos. Los alcanos son compuestos hidrocarburos, es decir, compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno que presentan enlaces simples entre carbonos. Todos los carbonos presentan una hibridación sp3, es decir, que su geometría es tetraédrica. A través del átomo de carbono, los alcanos forman cadenas lineales, ramificadas, abiertas o cerradas. La fórmula general de los alcanos lineales es carbono N, hidrógeno 2 por N más 2, donde N es el número de carbono de la molécula. Algunos ejemplos de este tipo de alcanos son el metano, el pentano o el 3-metilpentano, un hidrocarburo de cadena ramificada, y por su estructura estos alcanos son también llamados compuestos saturados. Los alcanos de cadena cerrada se lo denominan también cicloalcano, como el ciclopropano, el ciclobutano y el ciclohexano. Son considerados hidrocarburos insaturado, ya que no presentan la misma fórmula química de los alcanos de cadena abierta. Su fórmula es carbono N, hidrógeno 2 por N. En este caso tenemos dos átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono en la fórmula. Ahora sí, luego de repasar las generalidades de los alcanos, nos metemos de lleno en las propiedades físicas y químicas de los alcanos. En cuanto a sus propiedades físicas, podemos decir que los alcanos presentan bajos puntos de fusión y ebullición y que la cantidad de átomos de carbono en la cadena va a determinar el estado de agregación en el cual se encuentra el alcano a temperatura ambiente, sea este gaseoso, líquido o sólido. Los primeros 4 alcanos se utilizan principalmente para la calefacción y la cocina, y en algunos países para la generación de electricidad. El metano y el etano son los principales componentes del gas natural. Entre 5 y 18 átomos de carbono, los alcanos se encuentran en estado líquido, como en el caso del pentano, un disolvente orgánico. Desde el pentano hasta el octano, los alcanos líquidos son altamente volátiles y se utilizan como combustible de motores de combustión interna, ya que se vaporizan fácilmente. A medida que va creciendo la cadena de carbono, la viscosidad de los alcanos líquidos va a aumentar hasta convertirse en cera o sólido. Es el caso de la viscosidad de los aceites lubricantes. Y por último, en el caso de que el compuesto tenga más de 18 átomos de carbono, lo vamos a encontrar al alcano en estado sólido, como es el caso de la vaselina. Esto ocurre debido a que al aumentar la cantidad de átomos de carbono aumenta la masa de la molécula, generando mayores fuerzas moleculares entre los átomos de la sustancia y las moléculas de la sustancia, aumentando los puntos de fusión y ebullición de los compuestos. Al igual que los puntos de fusión y ebullición, la densidad de los alcanos aumenta con el número de átomos de carbono, pero siempre es inferior a la del agua, por lo que flotan en la superficie de la misma. Los alcanos son poco solubles en agua y a medida que aumenta el peso molecular, se tornan incluso menos solubles. El más soluble es el metano, que solo tiene un átomo de carbono. Con respecto a las propiedades químicas, en general los alcanos muestran una baja reactividad a temperatura ambiente debido a la estabilidad de sus enlaces y su escasa polaridad, por lo que no se pueden romper fácilmente. Solo existe un número limitado de reacciones químicas que pueden llevarse a cabo con los alcanos, entre las que podemos mencionar la combustión y la halogenación. La reacción de combustión se utiliza como fuente de calor. La acción por la cual compramos alcanos todos los días a altos precios es para quemarlo, es decir, oxidarlo en presencia de oxígeno gaseoso. Un ejemplo es el octano, como la nafta, o el gas metano y el gas propano, principales componentes del gas natural y del gas envasado. Esta propiedad química va a tener diferentes productos dependiendo de la cantidad de oxígeno presente. Si tenemos oxidaciones completas con suficiente oxígeno presente, los productos obtenidos siempre son dióxido de carbono y agua. En tales casos, siempre se genera enormes cantidades de calor, por lo que la entalpía de reacción, es decir, la energía capaz de generarse por esa reacción, siempre tiene un valor negativo que implica emisión. Entonces, por cada mol de metano se
se van a producir 890,4 kJ de energía. En el caso del propano, por cada mol de propano se va a producir 2220,4 kJ de energía. Tengamos en cuenta que si el signo fuera positivo, ya no sería emisión de energía, sino absorción de energía. En estos casos es muy importante el balanceo de la reacción. ¿Y por qué es importante balancear una ecuación? Porque las ecuaciones de reacción representan los fenómenos químicos y los cambios de la materia. Una de las leyes importantes en la química es la ley de conservación de materia o de masa. Según esta ley, no se crean ni se destruyen los átomos durante una reacción química. Por lo tanto, las ecuaciones deben reflejar la misma cantidad de átomos en sus reactivos expresados a la izquierda de la reacción, como en sus productos presentes a la derecha de la reacción. Por lo tanto, las reacciones de combustión del metano como del propano quedarían de la siguiente manera. En presencia de bastante oxígeno, la combustión es completa. Sin embargo, cuando la combustión es incompleta, porque no hay suficiente oxígeno, se genera tanto carbón sólido, que van a formar la ceniza, y monóxido de carbono. Esta es la ecuación más realista en el sentido de un incendio, es decir, una combustión no controlada. Se van a producir ceniza de carbón, dióxido de carbono, pero también el peligrosísimo monóxido de carbono, que inhabilita químicamente la sangre para llevar el oxígeno por varias semanas, generando asfixia no reversible químicamente, por lo que regularmente es mortal. La halogenación es el reemplazo de uno o varios átomos de hidrógeno en un compuesto orgánico por un halógeno, como el cloro o el bromo. La halogenación es una reacción de sustitución. La cloración del metano, mostrada en la imagen, provee un ejemplo de la dificultad con la que se pueden enfrentar los estudiantes, y esa dificultad es saber qué sustancia es la que se podría generar, la que se produce. Generalmente las reacciones tienden a producir una gran cantidad de productos relacionados posibles, pero solo algunos de ellos son los más probables. En este caso, del metano, un exceso de hidrocarburo favorece la formación de cloruro de metilo o clorometano, mientras que si tenemos un exceso de cloro, favorecerá la formación de tetracloruro de carbono. En alcanos largos, el carbono que tiende a recibir el halógeno más frecuentemente es aquel que tiene menos hidrógeno. Esto será lo más común, y lo menos común serán sustituciones al carbono con más hidrógeno. Miremos el caso del propano y la cloración en presencia del calor. Lo más común es que se genere una sustitución, entonces se va a perder un hidrógeno que va a ser reemplazado por un cloro. Este producto, llamado 2-cloropropano, va a tener una proporcionalidad del 55%, a pesar de que solo hay un carbono como blanco en la sustitución. Por el contrario, el 1-cloropropano, que se puede producir con un carbono de un lado o con un carbono del otro extremo, es decir, aún teniendo dos blancos de sustitución, va a tener una proporción de solo un 45%. Entonces la sustitución siempre se favorece al carbono con menos cantidad de hidrógeno. Esta tendencia es mucho más fuerte para la bromación, en la cual, aunque nuevamente obtenemos los dos isómeros, el 1-bromopropano y el 2-bromopropano, la proporción va a ser del 97% para los carbonos con menos hidrógeno y solo el 3% para los carbonos con mayor cantidad de hidrógeno. Hasta que llegamos, espero que les haya gustado el tema de las propiedades físicas y químicas de los alcanos. Como actividad vamos a registrar en la carpeta estas propiedades, como así también los ejemplos mencionados en este video de alcanos. Si bien esta clase fue muy teórica, para la próxima clase vamos a presentar un video más práctico con nomenclatura de alcanos ramificados. Que tengan un buen día y será hasta la próxima clase.